Lo que les voy a explicar ahora son como consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de entrar en profundidad con la química orgánica, que son características de las reacciones que suceden acá en la parte orgánica. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con las transparencias en el pizarrón que les he mandado, donde nosotros ya hemos visto reacciones químicas y hemos visto en química inorgánica. En química inorgánica había sustancias iniciales que formaban sustancias finales. En química inorgánica nosotros hablábamos que los reactivos, que son las sustancias iniciales, se combinan entre sí, reaccionan entre sí, reacomodan sus átomos entre sí para formar o producir sustancias finales que se llamaban productos. Bien, acá en la química orgánica va a cambiar un poquitito el nombre que le vamos a poner. Las sustancias iniciales va a haber un sustrato y un reactivo. El sustrato va a ser el compuesto orgánico, o sea, el alcano, el alqueno, el alquino, el ácido, ¿bien? El reactivo, que es lo que vamos a ver más adelante, esa clasificación, se clasifican en nucleofílicos o electrofílicos, ¿bien? Que ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos, se dice acá en química, ellos atacan al sustrato, ¿bien? Atacan al sustrato para que se produzca una modificación del grupo funcional de ese compuesto orgánico y se forme las sustancias finales que también se llaman productos y ese producto tenga otro grupo funcional totalmente diferente, entonces otro compuesto orgánico. Bien. Después, otra cosita que tenemos que tener en cuenta, que todos los compuestos orgánicos se unen por unión de tipo covalente. Bien, entonces lo que yo voy a, y tanto los reactivos, nucleofílicos o electrofílicos, también tienen una unión de tipo covalente, entonces vamos a decir qué significa una ruptura de tipo homolítica o heterolítica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entremos en la parte de, vamos a ver los alcanos, las reacciones, ¿bien? Entonces le va a decir, se produce en esta reacción una ruptura homolítica, y eso lo tienen que saber de memoria. Bueno, pero yo les voy a explicar más o menos qué significa eso. Si nosotros vemos ruptura, significa romper. Homolítico, partamos a la palabra homo, significa igual, lítico, bueno, significa ruptura. Entonces, cuando se va a producir en una reacción química orgánica una ruptura homolítica, es una ruptura de tipo simétrica. Bien, ¿qué significa de tipo simétrica? Que cuando se produce ese corte, esa ruptura, cada especie que se forma, bien, va a quedar con un electrón de ese par de electrones que comparten, ¿bien? Y acá se dice que se generan especies que son muy reactivas, que son los radicales. ¿Qué significa un radical? Significa se dice una especie que tiene un electrón solo. Si ustedes se ponen a ver en el ejemplo que le he puesto en la transparencia, hagamos de cuenta que ese reactivo que va a atacar al sustrato tiene una fórmula AB y se une por un enlace de tipo covalente. ¿Bien? Covalente simple. Entonces están compartiendo un par de electrones. Para que esa ruptura sea simétrica, se tiene que dar entre los dos electrones para que se generen esos radicales y sea una ruptura de tipo simétrica. Cuando la ruptura es heterolítica, bien, hetero significa diferente, significa que la ruptura va a ser asimétrica.
Entonces yo me tengo que imaginar, si se comparte un par de electrones, como yo les he puesto ahí en la transparencia, tengo AB, no se va a producir en el medio el corte, sino que se va a producir en lo cual uno de esas especies va a llevar todo ese par de electrones, mientras que el otro va a quedar deficiente. De esa manera se van a generar unas especies que son cationes y aniones, que ustedes ya lo conocen. Bueno, pero ¿esto para qué me sirve? Como les he dicho con anterioridad, cuando nosotros veamos una reacción, por ejemplo, de los alcanos, bien, que es la halogenación, de cómo se incorporan halógenos a un alcano, ustedes se van a tener que estudiar de memoria que le dice, sigue un mecanismo de radicales libres. ¿Y qué significa eso? Bien, eso significa que cuando se producen las rupturas son de tipo homolítica, porque para que se produzcan radicales libres se tienen que producir una reacción, una ruptura de tipo simétrica. Bien.